de este largo recorrido y será más cortito, espero, porque siempre salen cosas por ahí que las mete el Señor y yo no puedo más que decirlas y basta y dejarme llevar. Hemos dicho que aquel interrogatorio a Eva pues no era la toga de un juez que iba a condenar, sino que era la de un médico que buscaba saber qué te había pasado, qué síntomas tenías, en fin, todo este bonito encuentro entre Dios y la mujer. La respuesta es siempre, como nos pasa a todos, que en vez de buscarla en nosotros y decir pues que a lo mejor nos hemos equivocado, pues ¿qué hacemos normalmente? Echar la culpa al otro, buscar un culpable. Este es el deporte nacional. Internacional, bueno, sí, vamos a decir, no es solamente nacional, pero bueno, yo lo digo porque siempre tenemos que buscar una víctima, un chivo expiatorio en el que echar toda la culpa y luego pues echarle la teoría del chivo expiatorio. Si habéis leído un libro, bueno, un autor que se ha hecho muy famoso, antropólogo, René Girard, es un francés, y tiene un libro pues precisamente el sacrificio, es decir, cómo la historia de la historia de la humanidad ha estado siempre buscando víctimas a las que echar la culpa, y de ahí pues nace pues tantos sacrificios. Israel lo hizo pues buscando un chivo expiatorio. Ya sabéis la historia aquella del ¿cómo se llama?, del chivo que le enviaban al campo con todos los pecados del pueblo de Israel. Por lo menos no le mataban, le dejaban en el desierto para expiar un poco todo, echarle toda la culpa. Pero el cristianismo es el único que ha roto con este hechizo. Es decir, Dios ha roto con este hechizo. Evidentemente en esta historia no está esto, porque esto es la crème de la crème. Lo que Dios hace al final de los tiempos en Jesucristo, maldito el que cuelga de una cruz. Esto es la crème de la crème que Pedro tampoco estaba dispuesto a aceptar cuando el Señor le dijo eso, lávame los pies. No, es que ya digo, Señor, ya has llegado, ya nos has dicho tantas cosas que por aquí no pasamos. Que tú, que eres el inocente, tengas que pagar por nosotros. O sea, de alguna manera el cristianismo ha roto todo este echar la culpa a otro, porque Dios ha cargado sobre sí toda nuestra iniquidad. Se ha declarado culpable o maldito el que cuelga de un madero. Y sin embargo es Él el que nos trajo la bendición. Bueno, como digo, esto ya es poco para contextualizar un poco cómo este buscar que nosotros, el deporte internacional, y que ahora pues lo vemos en muchos personajes. No quiero entrar en política ni tampoco en la situación que estamos viviendo en el mundo ahora, pero creo que entendéis. Y esto nos tiene que ayudar a examinarnos como cristianos y no fácilmente buscar los chivos expiatorios en los que descargar muchas de las cosas que nos suceden a nosotros. Mucho cuidado, porque a lo mejor estamos, no sé, siguiendo esta lógica expiatoria que no conduce a ninguna parte. No es cuestión de buscar un culpable, sino de sanar el corazón del hombre. Y esto es lo que de alguna manera lo quiere hacer Dios
con lo que sigue aquí, ¿no? Como os digo, el hombre dice, la mujer fue la que me... El hombre dice, fue la serpiente la que me sedujo. Y vamos a ver un poquito cómo Dios responde a esta situación. Y lo hace de modo maravilloso. No es como nosotros, que busco a la mujer o al marido para echarle la culpa de lo que está pasando en casa o en el grupo. Él va a la raíz. ¿Y a dónde se dirige? Cuando tú tienes un síntoma, cuando te pica una serpiente, esto es de lecciones básicas de, ¿cómo se llama eso? No, de supervivencia, de eso. Primeros auxilios, esa es la palabra que estaba buscando. Primeros auxilios, cuando te pica una serpiente, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque el veneno ese no corra, no se extienda. Y lo que haces es poner un tornillo, exactamente, en el brazo para que el veneno no entre, no llegue a hacer mucho mal. Ese veneno es que es la mentira, que llega a destruir al ser humano. Esas son enseñanzas básicas de primeros auxilios. Atajar el mal. No echar la culpa a nadie, es atajar el mal. Y esto es lo que hace Dios con lo primero que se dirige a la serpiente. Y esto aquí aparece pues una palabra que son las maldiciones. Nosotros aquí estamos todo el día, sabemos mucho los carismáticos de bendecir y alabar y todo eso, pero a veces tenemos que tener también esa otra parte, porque hay bendición y maldición, ¿no? Entonces, saber maldecir, es decir, saber dónde se encuentra el problema, que no suele ser una persona. Ya hemos dicho que no son gente, ¿no? Que Señor, que no he sido yo, que no he tenido la culpa yo. De hecho, Dios no le dice a Eva cuando se queja ante su marido, o dice que su marido, o al revés, no les dice nada. Simplemente va a eso. Como os digo, atajar de alguna manera el mal. Y esto es lo que hace sí con esta maldición. Es decir, dar nombre a las cosas. ¿De dónde me viene esto? ¿De dónde viene? Y pues esto es un poco lo que es este sentido de la maldición, que no es desearte maldecirte, no quiere decir que sea desearte mal, sino de atajar, de poner una especie de dique a ese mal que llevo dentro. Y lo dice aquí tan bonito, que le hace a la serpiente comer polvo todos los días de tu vida. Y luego pues aquí ya viene un que se llama protoevangelio, es decir, la primera buena noticia grande del Antiguo Testamento. Esta mujer, que dice aquí que pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él, aquí hay en hebreo una cosilla un poco rara, pero bueno, no lo voy a explicar porque es una cuestión gramatical, pero no se sabe si es él o ella. La Biblia de Jerusalén, con todas las traducciones, dice que es él. No se sabe si se refiere a un masculino o a un femenino. Esa es la diferencia. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú, la serpiente, su calcañar. Pero bueno, podemos pensar que se refiere a la uno y a la otro, puede ser las dos, hu o hi, que es como se dice el pronombre tercera persona en hebreo. Sabéis que solo es un sonidito pequeñito, un i, uno a u. Entonces, se podría referir a Jesucristo o a la Virgen María, es decir, a la Iglesia, que trata de pisar, es decir, la serpiente trata de morder el talón
Esto del talón, pues bueno, esta tradición un poco de esto, ¿cómo se llama? Griega, Ulises y todas esas cosas, sabemos un poquito del talón, ¿no? Y luego pues si vamos un poquito a la historia de quién, de un gran patriarca que es Jacob, que tuvo aquella lucha tan hermosa con Dios, en el que Dios al final, después de haber estado engañando a todo el mundo y de algún momento haber robado la bendición, haber hecho todas las trastadas que hizo, le dijo, el Señor se puso a luchar con Dios, nada menos, dice allí luchar contra Dios y contra los hombres. Pero al final Dios le golpeó allí en esa parte, que dice que no comen los judíos, pero en realidad le descubrió su debilidad. Y entonces le dijo que sería fuerte, no basado en su astucia, que ya era mucha astucia la que tenía Jacob, porque era un buen pájaro, astuto, y supo cómo hacérselas en la vida, ¿no? Pero aquí le dijo el Señor, dice hasta aquí has llegado. Conmigo, pues no te van a valer las astucias, pues te voy a... Y dice que salió cojeando después de aquel encuentro. Y cambió el nombre. Y le dijo, serás fuerte apoyándote en mí. O sea que has descubierto tu debilidad y serás fuerte apoyándote en mí. Bueno, pues aquí la serpiente trata de mordernos allí donde nos duele. Y cada uno sabe de dónde le duele. Aquí ya no entramos en profundidades. Allí cada uno sabe cuál es su talón. Y es distinto para cada uno de nosotros, ¿eh? Muy distinto. A uno le pica por un lado, a otro por otro. No es que sea ni mejor ni peor. Sencillamente es distinto. Porque la debilidad de cada uno pues, es distinta a la del otro. A mí te puede decir que soy una persona en 1000 cosas y quedarme tan fresco. Porque me importa Pero sin embargo otra persona, pues sí, lo que dice la gente, pues le molesta muchísimo. Y a veces pues nos tocan ahí y nos duele. Luego muchas otras cosas más que pueden ser. Cada uno sabe lo que tiene dentro. Pero la cosa es que esta serpiente pues trata de un poco morder ahí en la debilidad. Pero también esto talón en hebreo significa también la descendencia. Es decir, el talón de la mujer quiere decir en la descendencia de la mujer. O sea que no puede atacar a Dios directamente, pero lo hace ¿cómo? Atacando a su descendencia, que somos nosotros. Ahí es donde juega la lucha entre Dios y el diablo. ¿Cómo se dice? El circo, la arena, donde se desarrolla esta lucha entre Dios y el hombre, somos nosotros. Somos el escenario donde Dios y nosotros pues podemos ir por un lado. Como os digo, esta es la victoria que le pisa la cabeza, que es Jesucristo, que pisa a esta mujer, que es la Inmaculada Concepción, pues tiene la imagen esa tan bonita. Bueno, bonita por la tradición lo ha puesto así, que pone una serpiente debajo del pie de la Virgen María. Precisamente se basa en este texto, que la tradición de la Iglesia ha entendido de esta manera. Como os digo, esta es una buena noticia, que la victoria, que el mal ha sido vencido. Por eso el Papa León, cuando ha dicho que el mal no vencerá, precisamente viene de aquí, que no vencerá porque ha pisoteado, es decir, ha puesto es decir, lo primero que cuando encuentras una serpiente, pues lo que haces es aplastarle la cabeza. O aunque sea un poco, los ecólogos, la ecología me darán un buen palo, pero en realidad ese es, y no es por el rabo, porque se puede volver y darte, es la cabeza. Pues eso es lo que dice aquí, que sabían mucho de esto los judíos, porque también había serpientes por allí, ¿no?
Luego vienen aquí unas que parecen maldiciones porque siguen después de esta maldición a la serpiente, pero en realidad no son maldiciones, son sanciones. Y aquí, esto sí que aquí donde la teología de la retribución, bueno, teología de la retribución no digo de teología porque puede ser también teología, sino la teoría de la retribución tiene algo de verdad. O sea que no todo es falso en la teoría de la retribución, no todo es falso. Y esto lo entendió el pueblo de Israel. Y quizá aquí es donde sí hay una verdad. ¿Y de qué verdad se trata? De que no se puede jugar con el fuego. Porque si tú pones la mano en el fuego, si tú, el niño pequeñito, mete el dedo en el enchufe, ¿qué le pasa? Pues que se lo electrocuta. Pero es que eso es decir, es un poco ser responsable de tus propios actos, que tienen unas consecuencias. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Cada uno es responsable de sus propios actos. Entonces, si tú ves la mano en el fuego, pues te quemas. Esa es la causa, ese es lo que dice el budismo, y aquí ya me meto un poquito en filosofías, pero que es el karma. ¿Qué es eso del karma? Pues es lo que los chinos dicen in quo lu, in motivo, quo resultado, es decir, causa, efecto. Causa, efecto. Eso es una ley de... Está clarísima, ¿no? Eso no se pone en duda. Si pones una causa, sigue un efecto. Es normal. Si tú te tomas, te digo, ¿te gusta el chocolate? A todos nos gusta el chocolate, a mí me gusta el chocolate. Entonces, si te comes una pastilla de chocolate, pues mira qué bien, de maravilla, te sube el... Pero si te comes 1 kilo de chocolate, te sube también, pero que te lleva a la... Te tiene que llevar a un lavado de estómago, no digo tanto, pero bueno, pero que te hace mal, porque 1 kilo de chocolate es 1 kilo de chocolate. Y eso no es que sea un castigo de Dios. Vamos a ver. Vamos a dejar las cosas en su sitio, ¿no? Porque ya hacemos de todo. Es porque te has tomado 1 kilo de chocolate. ¿O no? Así es. O sea que no vamos a meter a Dios en toda, que es aquello del ciego, en fin. Porque ¿quién pecó? Que es que estás comiendo, chico, piénsalo bien. Otra vez no te lo tomes, tómate poquito a poquito. Y no tendrás un cólico, una que te dé un eso, ¿no? Te lo vas tomando a porciones y ya está. O sea que en este sentido, pues que es, tú recibes aquello que has hecho. Y bueno, aquí le dice así es como tenemos que entender, más que añadir un castigo más, un peso más a la humanidad. Porque aquí vienen dos sanciones, es la de la mujer, que al dar a luz, ¿qué pasa? Que tiene sufrimiento, ¿no? Dolor. Que es dolor. Y al hombre, ¿qué? Trabajar. Pero es bonito esto, esta cosita, porque es que, vamos a ver, ¿qué significado tiene esto? No es añadir una carga más a la mujer, que ya tiene bastante con llevar 9 meses el niño en la barriga, y encima al parirlo tiene todavía que sufrir dolor, como diciendo, pues mira, como has pecado, pues ahora te añado. No, Dios no es tan eso. Es que la mujer se le ha dado una cosa grandísima. ¿Y qué es esa cosa grandísima? ¿Qué es esa cosa grandísima?
Exactamente. Tiene un control sobre la vida. Ella es señora, y de hecho se llama madre de todos los vivientes, así la llamará. Entonces, es que esto, luego ya veremos un poquito después, o lo adelanto ya, ¿no? Os lo adelanto ya, porque esto crea ciertos problemillas. Que bueno, los que estáis casados, pues a lo mejor algunos lo han pasado, otros no lo han pasado, pero bueno, que cuando viene el primer hijo, la madre, ¿qué pasa? Se cree señora de la vida. Yo esto lo digo porque vengo de una cultura, bueno, no vengo de una cultura, he estado en una cultura oriental donde la mujer, vamos, eso antiguamente, y ahora ya no es así, pero bueno, antiguamente era así. La mujer es como, se dice ya chuchi, es decir, la mujer sale de su familia, el hombre no sale, es la mujer la que entra y pertenece a otra familia. ¿Y qué pasa? Cuando entras en una familia, pues eres una extraña. Siempre en el segundo lugar. Tú estás allí para dar al hijo un descendiente, varón. Algunos se me están poniendo mala cara, pero por las expresiones, pero así es que era la cultura antes, un poco patriarcal, un poco machista, un poco así, pero es que era así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la madre, la mujer, llegaba a ser madre, entonces, ¿qué pasaba? Y sobre todo cuando daba un hijo, varón, se hacía la señora de la casa. Entonces ya no era la nuera, ya era la madre del descendiente, del varón. Y esto la daba, y de alguna manera era un poco señora de la vida, porque había sido capaz de hacer lo que nadie puede hacer, solamente Dios, dar vida. Y esto lo hace a la mujer que suba un poco de humos. Os cuento un ejemplo bíblico, que es cuando Sara, que no podía tener hijos, entonces ¿qué pasó? Le dijo a su marido, mira, yo no puedo tener hijos, ya lo hemos hecho todas las pruebas, había si por haber, no hay manera, te doy a mi esclava. Entonces Sara le da a su esclava y cuando, ¿cómo se llama esta? Agar tiene el hijo, Ismael, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? Exactamente, que se hace la señora y desprecia a su señora. Esto no es tan lejano, ¿eh? O sea, que estas que me ponen cara... No me quiero mirar a nadie, pero es que es lo que pasa en un matrimonio también. Cuando nace el niño, sea hombre o mujer, ¿dónde va el afecto de la madre? Al hijo. ¿Y qué pasa con el marido? ¿Qué pasa con el marido? ¿Qué pasa a segundo plano? Eso es verdad. Yo no tengo experiencia porque, en fin, estoy hablando de... Pero creo que es así, además lo confirma Esto es un poco de psicología, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Sí, luego el marido está un poco perdido, claro. Y si hay un momento ahí en que el matrimonio empieza a entrar en crisis, menos mal que luego ya se recuperan y empiezan un poquito a seguir adelante, ¿no? Pero en realidad es esto lo que hace la madre, la mujer, es depositaria de la vida y cree, en cierto sentido, que tiene control sobre la vida y que tiene cierto control sobre todo. Y este dolor que sufre en el parto es para un poco recordarla que ella es, ¿qué? Instrumento de la vida.
pero nada más, que no se puede posesionar de la vida. Que la vida es un don de Dios. Y que es un regalo. Y en este sentido, esto es lo que de alguna manera, seguro que cuando habéis parido no sabéis ni esto ni... Sencillamente hay que aguantar que os pusieran una epidural, a ver si aquello se pasaba cuanto antes mejor, y que, o bueno, las que hayan tenido epidural, porque ahora es que todos los partos son con epidural. Ahora todos son así. A lo mejor vosotros pues eran un poco más... Sabíais que teníais un poco... Pero así es la cosa. Y ahora que la vida, es decir, también es un poco el misterio pascual, ¿no? Porque Jesús en el Evangelio dice que la mujer pasa este dolor del parto, ¿no? Como es es decir, una parte que el sufrimiento pues es parte de este misterio que es de la Pascua, de muerte y resurrección, que pasa por ahí por ese momento que es así, ¿no? Como los dolores del parto, ¿no? Que citan Pablo y también el Evangelio. Bueno, pues esta es lo que de alguna manera simboliza esta experiencia que es momentánea. Yo no sé, yo no he tenido parto ninguno porque, claro, como podéis imaginar, nosotros no tenemos esa vida, pero he tenido de riñón piedras y dice que es muy parecido. Yo he tenido varias piedras y se pasa muy mal. Pero es que malísimamente. Y yo echaba la culpa, la primera vez que me pasó, que es porque había desayunado aquel día sandía. Y que porque me habían puesto bien de sandía y me hizo mal al estómago y aquello pues me sentía mal, pero no era un dolor distinto, pero es un dolor, no sé cómo explicarlo, porque eso no se puede explicar, pero dicen que se parece un poquito a los dolores del parto. Yo estuve un viaje que hice desde Madrid hasta Granada, en el año 2000 fue aquello. Y iba en el coche que no sabía qué posición tomar, me volvía de un lado, del otro, y aquella desazón que venía de aquí, yo no sabía qué era aquello, y devolviendo, y en fin, era una cosa, y no sabía, hasta que ya dije, mira, llegamos a Jaén, digo, yo no puedo más, vamos a un hospital y que me digan qué es lo que tengo. Me pusieron una epidural, una cosa de esas, un calmante, y entonces me dieron unas pastillas, y entonces pues pude seguir adelante y quedarme unos 3 o 4 días que iba a una cosa por allí, que teníamos una actividad de cosas nuestras. Bueno, pues esta es la historia un poquito. Y al hombre, por donde le ataca al hombre. Esta es la experiencia ahora ya no es solamente el hombre, también es la mujer, porque la mujer también trabaja, ¿no? Pero dice trabajar con el sudor de su frente. Ahora ya no es... el hombre no va a parir, pero la mujer pues va a sufrir de alguna manera las dos. Una bofetada y otra en la otra cara. Los dos en el mismo carrillo. Una por un lado y otra por otra. Sin embargo, el hombre, pues eso del parto, pues hasta ahora no. Pero la mujer sí. Pero esta es la experiencia que tenemos, bueno, sí, tenemos todos, porque todos trabajamos, de alguna manera. Todas las mañanas, de lunes a viernes, cuando nos levantamos por la mañana. Es decir, que el trabajo se ha convertido en algo pesado. ¿Pesado por qué? Pues porque me hace pasar sangre, y segundo, también puede ser porque a lo mejor me busco yo en el trabajo, en fin, no lo he visto como una colaboración en este trabajo que el Señor me dio al ponerme en el jardín, cultivar y conservar. Es decir, cultivar la tierra, colaborar en esta obra maravillosa
que el Señor nos ha dado, ¿no? Bueno, pues esto es lo que le pasa al hombre, que con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida, de lunes a viernes. Ahora dice que van a reducir a 4 días. No sé si yo lo he oído en el periódico en Santander. En Santander van a poner 4 días como experimento. Bueno, que no se quejen las mujeres porque las mujeres tienen la epidural, o sea que aquí también les han metido un poco de... O sea que también están aligerando un poquito este peso que teníamos de... Pero bueno, ¿qué es el problema del trabajo? ¿Qué hace el trabajo? Pues esa es la cosa que... ¿Y qué dice aquí más? Bueno, las espinas y todas estas cosas. Vamos a ver, el nombre de Eva es la madre de todos los vivientes. Un nombre bonito. Y luego, ¿cuál es finalmente la respuesta de Dios? Los otros últimos gestos por parte de Dios. Otra cosa bonita es esa, aparece la maldición. Polvo eres y al polvo volverás. Eso es de ahí, de esta parte, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿De dónde salimos? Del barro. ¿Y qué hizo Dios con el barro? Aquí parece que la obra se ha destruido un poquito, ¿no? Que vuelve otra vez al barro y a la condición que eso. Pero es que es un Dios que siempre está continuamente trabajando, ¿no? De alguna manera volvemos a las manos de Dios. Es decir, para que nos siga trabajando, para que volvamos a entrar en sus manos y que Él nos modele otra vez. ¿Esto cuándo sucederá? Pues en la última creación, que es la que se realizará, pues ¿cuándo? Pues cuando resucitemos. Pues la última, un poco volver a las manos de Dios sin tener miedo, porque quien nos ha dado la vida desde el principio nos la dará siempre. O sea que tampoco es decir, pues bueno, que no hay esperanza. Y por tanto no es tampoco una amenaza, o tampoco es como lo que decíamos ayer, la parábola esa, vete al infierno, te echo fuera y rechinar de dientes. No, es volver otra vez un poco a ser recreados por Dios al final, y esta es nuestra esperanza. Como os digo, los dos últimos gestos, el primero es el nombre que Eva recibe, que evoca un poco la vida, ¿no? Madre de todos los vivientes, eso es lo que significa Eva, la madre de todos los vivientes. Y el último gesto es el de la vestidura. Volvemos otra vez a la vestidura. Como el hombre, la mujer, después de haber sentido vergüenza, ¿qué es lo que hicieron? Aquí no me metí esta mañana, pero ¿cuál fue la primera reacción? Cuando nos descubrimos, cuando la vida nos desnuda, y nunca mejor dicho, nos pone ante nuestra realidad, ante los demás también. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, eso es escondernos, es una cosa, eso es para, digamos que para parte con relación a Dios. ¿Taparnos con qué? Con hojas. Esto es lo que dice, que buscaron unas hojas y las entrelazaron. Es un poquito, me acuerdo, dice, un parche. Hacer un remiendo. Dice el Señor que a lo viejo no se le puede poner un remiendo nuevo. Ahora hay que esperar una cosa que sea... Por eso de los odres viejos y el paño viejo puede tener un poco de este... No buscar un remiendo, es decir, que sirve para lo que sirve. Es decir, puedo tratar de esconder lo que soy delante de los demás, pues con montones de trajes y hojas que nos ponemos y que los cambiamos continuamente.
está bien. Y el Señor lo permite y lo deja que lo hagamos, porque si no, no sobreviviríamos. Esa es la realidad. Y hoy nos ponemos esta máscara y mañana nos ponemos la otra, porque la situación, pues, ¿qué vamos a ver? Que somos así. Yo que no veo otra para escondernos del juicio de los demás o de la aprobación o de, en fin, y tratamos de esconder. Entonces, esto es lo que hace, pero al final es Dios mismo el que ya no pone un remiendo, sino que confecciona un traje a la medida y dice que con Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y luego el Señor le dijo: he aquí, mira que el hombre ha hecho, bueno, esta es la frase de esto que no la voy a decir, así que el Señor Dios los expulsó del jardín. La expulsión. Podríamos pensar que les mandó al infierno, como la parábola de ayer. No hay solución. Ya no. ¿Es eso lo que significa? Pues no, yo creo que no, porque toda la historia que hemos vivido después de esto, dime tú a mí, a ver cómo lo entenderíamos. Es decirte, ponte en camino, en busca del árbol de la vida. Y entrar. Y bueno, la última palabra que aparece aquí precisamente es en esto que parece un desastre, que no tiene solución, y parece el fin del mundo. La última palabra de este capítulo 4, 3, es vida. Vida. El árbol de la vida, que estará allí. Para nosotros cristianos, ¿qué es este árbol de la vida? La cruz, Jesucristo. Ese es el árbol de la vida. Por tanto, no es un castigo con el que Dios dice, cuando nos han pescado, o cuando nosotros hemos pescado, o bueno, pescado en casa, el niño dice, ¿qué decimos? Ahora todos a dormir, castigados sin cenar, a la cama, porque os habéis portado mal. Se acabó el juego, todos a la cama. No, hombre, así no es ese el sentido, sino que lo que dice es que, como si dijera él, ahora tienes que recorrer un camino un poco más largo para llegar a la vida. Y en ese camino más largo tendréis pues que poco a poco ir redescubriéndose, recuperarse a uno mismo. Y este camino pues se nos abre precisamente a nosotros con la cruz, con el árbol de la vida. Así que, hermanos, este es el final de que el árbol de la vida está ahí para que nosotros lo sigamos adelante y lo vayamos descubriendo poco a poco, que Jesucristo pues, nos ha marcado de alguna manera. Así que si tenéis alguna cancioncita que podamos cantar para finalizar, pues estaría bien.